busca de terapias eficaces. ¿Hay terapias eficaces? Hay terapias eficaces, hay mucha oferta, pocas con eficacia probada con método científico. La idea de la universidad y de la Facultad de Medicina es ofrecer una modalidad que tiene eficacia probada. Las causas del autismo son diversas, dice la información que de las cuales nos proveyó la universidad. Intervienen factores genéticos combinados con factores ambientales, la edad avanzada, enfermedad de la madre, dificultades traumáticas en el parto. Estas son las enfermedades que se controlan, no se curan. Esta es una enfermedad en donde el concepto de cura no es el concepto que uno tiene de la cura de una enfermedad convencional. No es un resfrío, que es una virosis que pasa y se va, o una neumonía que se cura con un antibiótico. El núcleo del autismo no se cura. Uno nace con esa dificultad o tiene los factores de riesgo que pueden desencadenar esta enfermedad y lo lleva con uno toda la vida. Lo que sí puede uno, si es diagnosticado oportunamente y si es tratado con la intensidad y con la calidad de atención que corresponde, es mejorar muchísimo en cuanto a parámetros de adaptación. El autismo tiene 3 problemas graves. Y lo vamos a desarrollar en el transcurso del programa. Esto es más o menos como los celíacos o la diabetes, que son enfermedades para toda la vida. En este caso los otros son patologías. Esto también, patologías neurológicas. Sí, pero con repercusión social y educativa para toda la vida, lo que significa, digamos, una cuestión, un concepto dispar en cuanto a cuán discapacitado o cuán inhabilitado está uno si no recibe terapias en el futuro, porque esto no se cura definitivamente. Dar el diagnóstico de autismo significa 3 o 4 grandes problemas. Uno es el estrés y el impacto que causa el diagnóstico en la familia inicialmente. Saber que alguien padece esta enfermedad y que esta enfermedad se va a tener para siempre, y esto tiene repercusión educativa y social. En un niño pequeño, en donde hay una familia que tiene un proyecto a futuro para ese niño pequeño, que ve que ese proyecto puede ir desmembrándose o desmoronándose. En cuanto a que los 3 pilares del autismo son trastornos en la comunicación, trastornos en la interacción social y actividades restringidas y estereotipadas. Con lo que eso conlleva para una persona que empieza a deambular por el mundo de las otras personas entre los 3 años, los años escolares y los años de escuela secundaria y la vida de relación posterior. ¿En qué momento se diagnostica? ¿Al nacer? ¿A qué tiempo de nacer? En realidad hay una lucha entre los que trabajamos en este tema en que el diagnóstico se haga lo antes posible. Está demostrado, hasta en países desarrollados, que el diagnóstico se demora hasta cerca de los 3 o 5 años. Cuando todos sabemos que cerca de los 18 meses y de los 12 meses podemos tener algunos indicios o algunos indicadores que nosotros llamamos banderas rojas o semáforos rojos, que los padres mismos le avisan a su pediatra o a su médico de confianza o a algún familiar respecto de su hijo. Claro, ahí está el tema, ¿no? No queremos ponernos tremendistas ni alarmistas, pero si en este momento nos está viendo una persona, un matrimonio, su hijo tiene unos días de vida, ¿qué tiene que notar para decirle al pediatra? Lo primero que tiene que hacer un padre es contemplar el desarrollo de su hijo, ni siquiera pensar en autismo, sino pensar en el desarrollo. Y si puede pensar en sus hijos mayores, mucho mejor. Pensar en que este nuevo niño, si hay un hermano mayor... Bueno, pero estamos hablando cómo hacer para ir detectándolo y avisarle al pediatra. Lo primero que hay que ver es que nada en su desarrollo se desvíe de lo normal. Porque lo que hay que hacer primero, digamos, quienes diagnosticamos en autismo, primero buscamos alguna cuestión que tiene que ver con el desarrollo de esa persona en general. Y de aquellos que tienen algún indicio y cuyos padres presentan una preocupación, nos tomamos de esas preocupaciones parentales para después poder hacer alguna pesquisa o algún screening. Pero un niñito con 10, 15, 20 días de vida, quizás un mes... Es muy difícil, o sea, es muy difícil en las edades muy tempranas, pero en pacientes de 8 o 9 meses, doy un ejemplo, existen unos signos que se llaman protodeclarativos, simplemente mirar un objeto que tiene un deseo de ser alcanzado. Hay chicos que esos protodeclarativos no los tienen, y los padres lo notan, cuando uno hace un cuestionario o una anamnesis posterior y dice, su hijo miraba algún objeto con deseo o lo miraba usted para señalarle que quería alguna cosa de la heladera cerca de los 12 meses, y los padres dicen que no. La mayor pregunta de los padres es, doctor, no se comunicaba, doctor, a los 2 años creíamos que era sordo porque no dijo ninguna palabra. Lenguaje es como el nudo central de preocupación de muchos papás. No dice papá, no dice mamá,
no dice las primeras cosas que tiene que señalar. El problema también, digamos, hay cuestiones que tienen que ver con lo profesional. El pediatra por ahí cuando usted le plantea eso, lo toma como que la mamá está demasiado excitada, demasiado, que quiere que el nene ya empiece a hablar. Dice, no, quédese tranquila con el tiempo. Va de un chico al otro, ya va a empezar a hablar. Les doy un ejemplo. Existen estudios probados en donde la preocupación paterna o la preocupación materna tiene el 70% de efectividad en un diagnóstico. Quiere decir que el 70% de los padres que alguna vez preguntaron por algún problema de sus hijos en el desarrollo tuvieron razón. Lo que no justifica que si el padre no preguntó, ese 30%, esos niños del 70% no tengan un problema. Entonces, si el 70% me está ofreciendo en una consulta de control rutinaria un signo que a mí como pediatra me sirve para poder diagnosticar, debo tomar ese signo. La preocupación parental tiene mucha efectividad. Y después yo tengo que usar los artilugios que me dé mi profesión y la formación de colegas en cuanto a cómo descubrir algunas cosas más sutiles y que me hagan pensar en autismo. Precisamente el principal trabajo de usted entonces está enfocado al primer actor en contacto con el chico profesional, que es el médico pediatra. Nosotros abocamos nuestra tarea a que el pediatra sepa de desarrollo. Tiene que saber de enfermedades, pero tiene que saber de desarrollo. La palabra desarrollo para nosotros, por ahí a diferencia de ustedes, significa lograr un camino de independencia. Un niño de 2 meses depende absolutamente de su mamá para alimentarse, para cambiarse, para todo. Un niño de 5 años no debe depender de su mamá o de su papá para cambiarse, para alimentarse, para tomar un jugo, para hacer un juego. Los pacientes con trastornos del desarrollo y los pacientes autistas, esa independencia no la tienen. Usted ha dicho trastorno del desarrollo. Hay una sigla que se ha puesto de moda que es el TGD, ¿no? Trastorno generalizado del desarrollo, pero que engloba otras patologías también. Algunos de nosotros preferimos llamarlos trastornos del espectro autista, porque trastornos del desarrollo es una traducción del inglés que es PDD, Pervasive Developmental Disorders. Y en realidad... Es demasiado genérico, dice usted. Sí, pero digamos, están englobando estos trastornos. Personalmente prefiero hablar de autismo y trastorno del espectro autista, que incluye una gran variedad de compromisos. Y ya cuando se empieza el tratamiento, aquí hay una tarea interdisciplinaria, ¿no? Terapistas, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos. Vuelvo al hecho puntual del diagnóstico. Una vez que el padre recibe el diagnóstico, empieza un devenir en cuanto a querer lograr inicialmente empezar el tratamiento. Tratamiento significa trazar línea de base y trabajar con profesionales de distintas índoles, se llamen fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, inclusive los padres mismos, entrenados bajo una modalidad de tratamiento que personalmente simpatizo con y comulgo con, se llama ABA, es una sigla también inglesa, que significa análisis conductual aplicado. Es una línea que desciende del conductismo, que lo que hace es trabajar sobre las conductas de las personas. Rige los principios generales del manejo de la conducta. Uno cree que una conducta siempre modifica el ambiente, y le doy un ejemplo. Hace frío, lo que yo hago es abrigarme. Eso es una conducta. Cada vez que haga frío, yo me voy a abrigar. Entonces, refuerzo y modifico mi ambiente para poder estar más confortable. Esto los pacientes con autismo no lo pueden hacer. Desde el hablar, pedir comida y hasta, por ejemplo, necesitar ir al baño y avisar que necesito ir al baño y controlar esfínteres, por ejemplo. Lo voy a preguntar después, porque para allí los padres, con una especie por ahí de autoconsuelo, creen detectar o por ahí detectan en el chico otras habilidades, ¿no? Y que por ahí, repito, ¿no? Como para generar una autoprotección, decir, bueno, mi chico, que sí, es autista, va a hacerlo toda la vida, pero no te imaginas cómo dibuja o tiene habilidad para otra cuestión. Eso es el tema que le voy a preguntar después. Perfecto. Y el otro tema es cómo preparar a la familia, no solo la inmediata, padre, madre, hermano, sino parientes y amigos, ¿sí? Para que no sean imprudentes a la hora de llegar a la casa. Tal cual. Recién hablábamos en el corte, en el tema de los hábitos y aquellas personas que de alguna manera se rebelan contra el statu quo, ¿no? Contra el sistema, sin ir al extremo, no va a salir caminando desnudo por la calle. Entonces uno dice, ¿eso está bien o está mal? En una cultura donde te imponen por allí ciertas modas, ciertos eslogan, rebelarse, ¿es un tipo raro? En parte sí, pero en parte también puede ser un raro aceptado y eso habilita a uno a hacer cosas. Y con respecto a las enfermedades que provocan discapacidades, ha habido una apertura respecto de esto en las sociedades.
Hasta hace no mucho tiempo atrás, los padres de estos pacientes y de otros pacientes con discapacidades no tenían sus hijos en la calle, no tenían sus hijos en las escuelas, y más de uno de estos chicos estaba encerrado en una casa o en una institución. La idea de trabajar y de abordarlos terapéuticamente, en el caso de los autistas, es poder sobrepasar estas barreras sociales que tienen que ver con este déficit que ellos tienen, que es la interacción social en distintos grados, para poder ubicarlos inicialmente en los mismos lugares donde están los otros chicos de su edad. Es decir, un padre con un chico autista sale a la calle, lo mismo con un padre chico con un chico autista tiene que salir a la calle. Hay un ejemplo que yo tomo con mis pacientes más pequeños cuando recién nos conocemos, es el siguiente: los padres preguntan por el objetivo del tratamiento. Es difícil establecer un objetivo de máxima, pero yo les pongo este ejemplo. Tenemos que llegar al Teatro Municipal con Matías sentado en un sillón sin hacer nada más que mirar la orquesta o un espectáculo de danza o lo que fuera. Para yo lograr que un niño común y sin ningún problema esté sentado una hora en un teatro, debo hacer un trabajo previo. ¿Cuánto más trabajo tengo que hacer para habilitar a este otro niño que tiene estas dificultades? Pues en eso va el tratamiento con estos chicos, en habilitarlos hacia tener una vida independiente, en el teatro, en la escuela, en el jardín, lo que colaborará también con la maestra, que también está involucrada en esto. Pero la sociedad, lo que dijo usted, ¿no? La sociedad es más permeable, tiene más amplitud a esto. Y no digo que mire ni con lástima ni con misericordia. De ninguna manera. Simplemente que ya no se escandaliza como antes y no hace que el padre tenga una actitud vergonzante, ¿no?, de salir con un chico que tiene enfermo. Bueno, yo no sé si es enfermo, tiene una patología distinta, por eso se le llama con capacidades diferentes. Antes queda tan feo decir discapacitado. Sí, está incapacitado para ciertas cosas, pero es un ser humano, ¿no? De todas maneras, en esta patología en particular, algunas cuestiones conductuales son socialmente evidentes. El hecho de que alguno de nuestros pacientes se salga de sus cabales por algún tema sensorial, como por ejemplo el ruido de una amoladora, puede hacer que tenga algunas actitudes que otro chico común y corriente solamente haga así. Y en algunos de nuestros pacientes desencadena una crisis de ira y de grito que puede provocar un impacto en los otros. Y la terapia aborda esto, en poder lograr mejorar las cuestiones sensoriales. La pregunta que había quedado pendiente, es decir, sí, ¿cómo más allá también de los padres, el entorno familiar tiene que prepararse para un niño autista? El impacto que genera esto en la familia es profundo y muchas veces es poco franqueable, pero la idea es el convencimiento de los padres de que si trabajan tempranamente, o sea, 18 meses, 24 meses, y pueden hacer un tratamiento intensivo científicamente, para estos pacientes son 30 horas semanales, lo que significa que un paciente puede estar cerca de 8 o 9 horas trabajando con 1 o 2 o 3 terapeutas. Inclusive la terapia insiste en que los padres, los abuelos y aquellos que estén a cuidado de los chicos también se entrenen en los principios de la terapia. ¿Y cuando uno va a visitar a una familia que tiene un chico autista? Respetar algunos principios que tienen que ver con algunas cuestiones del manejo. Hay niños que necesitan una estructura y un ambiente controlado, entonces uno tendrá que predisponerse a estar en esa estructura y en ese ambiente controlado en pro del beneficio de todos, porque en realidad lo que queremos es que ese chico esté con todos. Bueno, ahora bien, vamos a ir al objetivo de esto, que es el curso que ustedes, un curso de posgrado. ¿Es para médicos nomás? Es un curso de capacitación, no es posgrado como la palabra posgrado para una universidad significa. Es una capacitación para gente que ya tiene un grado. Está destinado a profesionales de la salud que tienen que ver con los médicos, terapistas ocupacionales, psicopedagogos, licenciados en psicología, maestros especiales y maestros de escuela común que quisieran formarse para poder manejar la integración de pacientes nuestros o pacientes de otros colegas en la escuela común. ¿Esto dónde se va a dictar, doctor? Se va a dictar en la Facultad de Ciencias Médicas, generalmente va a ser el último sábado de cada mes, son aproximadamente 6 o 7 encuentros, en donde la modalidad es eminentemente teórico con una última evaluación práctica con casos clínicos y formados en esta línea que se llama análisis conductual aplicado. Bien, habíamos quedado telefónicamente después en abordar otros temas también que tienen que ver con ciertas conductas, ¿no?, de los chicos, ¿no? Sí. Que no son necesariamente con una patología profunda como un autismo, ¿no?, un Asperger, pero otra conducta del famoso chico salvaje, ¿no? El que uno dice, qué salvaje, que es mi nene, pero ya llega un momento en que uno ya entra a preocuparse, ¿no? Y la madrina te dice, ¿por qué no va a ver el médico? Escuchando las preocupaciones de los pediatras, que son nuestros mayores proveedores de preocupaciones a los neurólogos infantiles, aunque de las maestras también,
lo que nosotros hicimos fue también sacar 2 cursos que tienen que ver con el manejo conductual del niño. Uno está destinado a padres, para poder trabajar con los padres y poder darle la metodología de poder manejar estos niños que podemos llamar como manipuladores, y otro es para docentes, para poder manejar el control conductual en el aula. ¿Podemos charlar de ese tema aquí? No hay ningún problema. O sea, los niños terremotos los vamos a tener.